Pues muchísimas gracias y Muchas muchísimas gracias, gracias, Bea. Muchas gracias a la organización, ¡ay, qué bien me viene!, por pensar en nosotros para hablar de este tema. Y cuando acudimos a dar charlas de este tipo, venimos un poco con la indumentaria que me estáis viendo, como la Martirio, con mi chándal y los tacones, arreglar para informar, porque tenemos que hablar, como ha dicho muy bien Beatriz, con el rigor científico, pero también con la cercanía. Porque si aquí nos quedamos en moléculas y en procesos bioquímicos, pues la mayoría os vais a enterar perfectamente, pero con que haya una persona que no se esté enterando, ya la hemos fastidiado. Entonces, vamos a intentar poner, como yo le digo a mis alumnos cuando presentan un TFG, un TFM, una tesis, tú lo tienes que contar para que se entere tu abuela. Si se entera tu abuela, todo el mundo se entera. Pues vamos a intentar que la abuela se entere y vamos a hacerlo pues con el rigor científico que merece un acto como este. Y también con un poquito de participación vuestra, porque esto a las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, que se presenten aquí dos individuos a contar cosas de ciencia, yo me imagino que con los jugos digestivos, con el desayuno, que espero que haya sido una buena tostada con aceite de oliva y un poquito de jamón por encima, y si ya le habéis puesto salmorejo, habéis triunfado, empiezan los jugos digestivos a acomodarnos un poquito y nos despistamos. Entonces, si estáis viendo, tenéis ahí un QR, lo tenéis también, que os he pasado algunas tarjetitas, los que os la habéis quedado para vosotros compartir, porque no había tantas. Os pediría que entraréis en el QR, que os registréis y de esa manera vais a poder interactuar, porque nosotros vamos a ir lanzando preguntas y queremos saber vuestra opinión. Además, a lo largo de toda la charla también vais a poder, aquello que se os ocurra, pues en vez de levantar la mano, que interrumpe y tal y cual, ponéis vuestra pregunta y al final, cuando terminemos, podemos ver las preguntas que habéis hecho y en función del tiempo que nos quede, que ya los moderadores nos dirán si estamos o no estamos en tiempo, pues atender más o menos preguntas. Tenemos a 12 personas ya. Tenemos a 12, hay algún rezagado. Yo también sé que aquí la cobertura es regular, pero vamos a ver si somos capaces de participar todos. Vamos a empezar. Lo primero que nos planteamos, vamos a ver un segundito, a ver si esto quiere pasar así. Sí, bien. Para vosotros, ¿qué describe el jamón curado? Aquí vamos a meter serrano, ibérico, bellota, vamos a meterlo todo, pero con la particularidad de que sea curado. ¿Qué es lo primero que viene a vuestra mente cuando pensáis en jamón? Una palabra, dos palabras, podéis repetir, es decir, no me pongáis una frase que me recuerda al campo cuando yo estaba con mi abuelo y cuidaba los cochinos, eso es muy largo, cositas breves, sentimientos, percepciones, precauciones, todo lo que, bueno, sabor, vamos bien, felicidad, qué bonito, que por la mañana te digan que algo que de lo que estás hablando le da felicidad. Navidad, España, familia, tradición. Bien. Cultura. Cultura. Vamos bien. Felicidad sensorial. Qué bonita palabra. No quiero condicionar a nadie, pero a nadie se le ocurrió hablar de salud. Jamón no lo relacionamos con la salud. Es otra cosa, ¿no? El jamón curado es algo que nos produce todo este tipo de sentimientos, pero para estar saludables comemos otra cosa. ¿Esa es un poco la idea? Bueno, terminamos, ahí estaría casi en el centro, evento TOS, cultura, España, la felicidad sobre todo. Vamos a seguir avanzando. ¿Y por qué he dicho lo de salud? Pues porque la Organización Mundial de la Salud hace unos años nos lanzó la bomba de decirnos que tenemos que limitar los alimentos procesados, las carnes procesadas, porque tienen muchos efectos negativos, pero sobre todo se identifican como cancerígenas, que nos pueden producir cáncer. Bueno, ya la hemos fastidiado. Pero es que además cuando vamos a atender a redes sociales, e incluso no tantas redes sociales, sino medios de difusión, nos encontramos que ahí quizás está pequeño, voy a quitar ya la parte del código QR para que esto se vea un poquito más grande, ahí aparece la palabra jamón, carnes procesadas, jamón. Ostras, la hemos liado. Sin embargo, últimamente
las instituciones sanitarias americanas nos cogen y nos sacan una nueva pirámide alimentaria, aquella en la cual pues resulta que las carnes están arriba y nos dice además el documento que tenemos que comer más carne. ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo funciona? ¿Realmente tenemos que hacernos caso de esa alerta, ese peligro que estamos hablando? Para vosotros, ¿cómo podemos considerar el jamón curado? ¿Como una carne procesada? ¿O tendríamos que ponerlo de otra manera? Por no hacerlo esto muy largo, porque veo que ya las puntuaciones no se mueven, vamos a ir viendo de eso que os había preguntado al principio, de el concepto que tenemos del jamón. Quizás todo lo que está ahí os suena. Exquisito aroma, sabor, complemento excelente de cualquier mesa, objeto de deseo, incluso de culto, símbolo de calidad y de categoría, amplia gama de opciones y de precios, que esto es una cosa que también es interesante, versatilidad de presentaciones. Ya ayer tuvimos un chocuqui y vimos lo que ocurre, excelente conservación. Todo esto más o menos lo tenemos, pero seguro que en algún momento, cuando estabais tomando la lonchita de jamón, estáis preguntando, joder, ¿cuánto voy a engordar con esto? Yo que tengo el colesterol un poquito alto, ¿me viene esto bien? ¿Cuánto debería comer para que...? O la tensión alta. Todos sabemos que el jamón tiene sal. Incluso pues hay algunos clásicos que decían que esa sobrecarga de proteínas y de sodio podría afectarme al riñón. Y al final del todo, fijaros que hay una reflexión. Tiene que ser pecado, el jamón tiene que ser pecado. Algunos estaríais pensando, claro, para los musulmanes y judíos, seguro. Os vi pecar anoche. Anoche estábamos en Cuaresma. ¿Y cómo os pusiste de jamón? Era pecado, pero aquí transgredimos el pecado. Yo os asuelvo, o sea que podemos continuar y lo vamos a dejar ahí. Por tanto, hay una cuestión muy importante que es la gastronomía, la tradición, la cultura. Ahí está, esa no es innegable, es intocable y es algo propio nuestro. Y hay una parte que estaba recordando esta mañana cuando venía para acá, la primera vez que yo vine a hablar de jamón y la relación con la salud, que fue en el primer congreso de jamón, aquí también en Córdoba, y que por cierto, Pepe Matai me cortó el micro porque estaba charlando demasiado, así que cuando los moderadores lo estimen oportuno, nos cortáis, y hablábamos de lo poquito positivo que podíamos hablar en aquel momento del jamón, que era del valor nutricional. Obviamente la densidad en proteínas, minerales, vitaminas, que un poco es de lo que yo voy a hablar, y luego pues vamos a aterrizar un poquito en las cuestiones, digamos, más funcionales y menos nutricionales. La pregunta del millón es si vamos a hablar, por ejemplo, de la cantidad de hierro que tiene el jamón. ¿Qué tiene más hierro? ¿El jamón o las lentejas? Por lo menos os tengo entretenido. Os voy a ir dando pistas, Un plato de jamón con respecto a las lentejas tendríamos que verlo en función de... El jamón es intocable, pero de las lentejas como estén, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo pueden estar esas lentejas. Si estamos hablando de la lenteja directamente del paquete, la lenteja seca, esa tiene muchísimo más hierro. Estamos hablando del orden de 11 miligramos. Cogéis el paquete directamente como palomitas, ¿no? No, mínimo, vamos a ponerla en remojo, que con las nuevas técnicas de cocción casi no hace falta ponerla en remojo. Si la ponemos en remojo, se hidrata y, lógicamente, baja la concentración de hierro. Ya nos quedamos en 6 miligramos. Todavía bastante, que también es bastante habitual que cogáis las lentejas en remojo y no las comamos todos los días, ¿no? Hombre, la mayoría de los mortales a la lenteja le damos un hervorcito. Y cuando le damos un hervorcito se hidrata bastante más y ya bajamos a 3,5 miligramos por 100 gramos. Aproximadamente la misma cantidad que aporta por 100 gramos el jamón. Aquí ya es cuestión de gusto. ¿Qué prefieres, el jamón o las lentejas? Oye, que las lentejas bien cocinadas también son una maravilla. Pero viene el matiz. Es que, bueno, y de ese hierro que tienen las lentejas o el jamón, ¿cuánto aprovecho? Bueno, pues esto es muy claro, y es que el hierro que contienen las lentejas es todo hierro no hemo, hierro no orgánico. Es un hierro muy susceptible de que se dificulte su absorción por cuestiones como oxalato, la propia fibra soluble que tiene la lenteja, fitatos y otros componentes que hacen que ese hierro sea menos biodisponible y se absorba bastante menos.
¿Y qué pasa con los cárnicos en general y con el jamón en particular? Pues resulta que tenemos un 40% de hierro hemo. Ese tiene tarjeta VIP. Llega al intestino, que soy hierro y hemo, para adentro. Y pregunto, ¿no le afectan oxalatos, no le afectan fibra dietética? Está directamente disponible, con lo cual al menos un 40% ya lo tenemos incorporado. Pero es que del 60% restante la capacidad que tenemos de absorción es bastante alta. Incluso hay una cosa que se llama factor carne, que es un péptido bioactivo que se genera en la digestión de cualquier carne cuando nosotros hacemos la digestión y que favorece la absorción de hierro. Ya no solamente la del propio jamón, la propia carne que estamos tomando, sino incluso la de las lentejas. Es decir, el echarle el trocito de chorizo, de morcilla a las lentejas va a hacer que se absorban mejor el hierro de esas lentejas. Bueno, pues ya estamos viendo que de momento vamos ganando la partida. Ahí tenéis la comparación entre ese jamón curado y esas lentejas, esa dilución que se produce, el que el hierro es no hemo y es mucho más susceptible a que pueda dificultarse su absorción y bueno, pues los factores que la propia lenteja pueda vehicular y que pueda hacer que no se utilice. Bueno, pues ahí vamos viendo que tenemos bastantes participantes y vamos a continuar. El hierro lo tenemos claro, pero de los que os presentamos en el móvil, ¿cuáles son los que tienen más proteínas? Este es el juego diferente, tenéis que coger, pinchar y arrastrar y poner el orden desde los que tienen más proteínas arriba del todo a los que tienen menos. 35 segunditos para que os lo vayáis pensando. Bueno, pues jamón curado y soja están ahí. Cuando estamos hablando de soja, estamos hablando de soja seca. Os digo lo mismo, es una cosa que acostumbramos a tomárnosla normalmente así, cogemos la soja del paquete, la podemos comer. Obviamente estamos hablando de que el contenido proteico más elevado del jamón con respecto al cocido o al filete de pollo, etcétera, está por una cuestión muy sencilla que todos conocéis, es que ha sufrido un proceso de desecación y, por tanto, se ha concentrado la proteína. Podemos llegar hasta un 30% de proteína. En el último puesto teníamos ahí de los que habíamos puesto la leche. De puntos veo regular, 0 puntos. ¿Qué está pasando? Esa espabilada que estáis acertando poco. Bueno, cuando hablamos de proteína, de nuevo, igual que cuando hablamos de hierro, tenemos que hablar de calidad. Estamos hablando de que la proteína de origen animal es mucho más biodisponible, más fácilmente utilizable por nuestro intestino, la incorporamos de mejor manera, más reutilizable, es decir, proteína que vamos a poder recambiar todos los días. Ahora mismo todos estáis rompiendo proteínas por el motivo que sea. Esa postura que lleváis ahí un rato, hay una rotura miofibrilar y esa rotura miofibrilar pequeñísima que no nos va a dar síntomas, requiere que se repare proteínas. Y las proteínas cuando vienen de origen animal se reponen de una manera mucho más elevada. Pero es que además de eso tenemos que hablar del equilibrio de aminoácidos. Cuando las proteínas vienen de un origen animal, el equilibrio de aminoácidos es perfecto. Todos los aminoácidos esenciales que necesitamos para construir nuestras proteínas corporales, todos ellos se aportan en cantidad suficiente. Cuando vamos al mundo vegetal, esto es bastante raro. Y dentro de todos, la soja es quizás de los que tenga una proteína más equilibrada en aminoácidos esenciales. Pero como veis, el resto de vegetales, legumbres, verduras y demás, vamos a tener una falta de ciertos aminoácidos que o bien compensamos bien esa dieta para aportarlos con otra verdura, o lo vamos a tener complicado. Esto lo digo sobre todo de cara a veganos. Vegano estricto, para que el equilibrio de sus proteínas sea adecuado, o mete mucha soja, que es lo que suelen hacer casi todos, o empiezas a equilibrar legumbres y cereales para que al final la calidad de la proteína sea adecuada. En el jamón no tenemos ni que pensárnoslo, lo tenemos así de claro. Y vamos a dar un pasito más, claro, proteína de elevada calidad en relación a la densidad calórica o a la cantidad de grasa. Pues lógicamente ese jamón al que cogemos el más magrito, ayer hablaba con algunos cortadores y decía, es la manía ahora, nada, no me metas tocino, quítalo todo, venga, todo magro. Bueno, pues si nos quedamos con ese jamón curado magro, sin tocino, estaríamos hablando de una carga proteica brutal y un contenido calórico moderado. De todas maneras, estamos hablando de un jamón normal, estamos en torno a las 250 calorías por 100 gramos. Un buen jamón ibérico al que no le llegamos al cortador y le dice, quítale el tocinito, no, con todo su tocino. Para que sepa bien, podemos estar llegando a las 300 y bastantes calorías
que al fin y al cabo, si lo comparamos con nuestros magníficos aceites de oliva que pusimos ayer encima de la mesa, de las 4 denominaciones de origen, son 900 kilocalorías por 100 gramos, con lo cual todavía tenemos ahí una ventaja calórica importante. Y ya que estamos hablando de esa grasa que le quitamos, ¿por qué le vamos a quitar la grasa? Porque resulta que la grasa que tenemos en el cerdo en general es más insaturada que la de los rumiantes o la del pollo que tomamos normalmente, pero es que además en el ibérico, principalmente el ibérico que come bellota, vamos a tener bellota y hierba, vamos a tener un perfil lipídico de ácidos grasos monoinsaturados oleico que puede ser equivalente al de algunos aceites de oliva vírgenes extra. Y digo vírgenes extra porque el de oliva también podría tener un perfil parecido, pero por top calidad, porque estemos comparando productos de elevada calidad. Por tanto, el top de calidad en el jamón, que sería jamón ibérico 100% bellota, tendría un perfil lipídico que se acerca bastante al perfil del aceite de oliva virgen extra. ¿Y esto es bueno, malo o es regular? Oye, pues es tan bueno como que la EFSA, la Autoridad Sanitaria Europea, ha permitido que en el etiquetado nutricional de los aceites se pueda poner que ese perfil lipídico permite reducir el colesterol malo, las LDL. Si se puede poner en el aceite, ¿lo podríamos poner en el jamón? Oye, si se propone a la Autoridad Sanitaria Europea con las pruebas oportunas, es posible que se pudiera admitir, pero lo han admitido para el aceite de oliva virgen extra. Esto es como cuando tenemos problemas de colesterol y vamos a Danacol, que es lo que está comprobado científicamente, o me voy al del Mercadona o el del Carrefour. Oye, el del Carrefour me va a bajar el colesterol. No hay pruebas científicas, pero si le han echado lo mismo, debería de producir el mismo efecto. Pues aquí estamos hablando un poquito de eso. No tenemos la autorización de la EFSA, pero podríamos estar ahí equilibrados. ¿Y el colesterol? ¿Qué pasa con el colesterol? De todos estos alimentos, ¿cuál es el que tiene ahora? Vamos a hacerlo al revés, menos colesterol. Es decir, el que menos colesterol tenga, para arriba. Y los que tengan más colesterol, para abajo. Se acabó. Obviamente, la soja no tiene colesterol. Los alimentos de origen vegetal, ninguno tiene colesterol. Con lo cual, este estaba claro. Pero fijaros que el siguiente, con los niveles más bajos de colesterol, la leche, que tenemos unos contenidos en materia seca bastante bajos, no estamos hablando que un 80% de agua, y ahora nos vamos al jamón, que el jamón ibérico estaríamos los niveles más bajos de colesterol. Esto es muy sencillo, ya de por sí el jamón tiene poco colesterol, pero con la maduración del jamón vamos destruyendo parte de ese colesterol y nos vamos quedando con unos niveles realmente bajos. Tan bajos que el consumo de 30 gramos al día de jamón tan solo supondría el 3% de la cantidad de colesterol máxima que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. 30 gramos de jamón, hombre, a mí si me ponéis 100 gramos, yo lo prefiero, pero 30 gramos ya es una ración adecuada. Y digo porque luego Alicia nos hablará un poco de las raciones habituales de consumo que estamos tomando. Por tanto, el mito de que cuidado también con los del colesterol, de momento lo tenemos que parar. De hecho, te digo más. Hombre, estabas aquí, Alicia. Hombre, sí. Déjame un momentito solamente. Con esto que estabas mencionando, no solo es que el contenido en colesterol que tiene el jamón curado, el jamón ibérico, esté en una cantidad que con una ración moderada, un consumo habitual, pues no nos va a aportar una gran cantidad de colesterol, sino que tenemos estudios recientes, como el de Montoro García de 2017, que es un estudio clínico en el que se estuvo trabajando con 2 cohortes, una en la que se le estaba dando 80 gramos al día durante 4 semanas de jamón curado a un grupo y a otro 100 gramos al día de jamón cocido, luego se intercambiaban. ¿Y los resultados cuáles fueron? Pues no solo que es que no hay un aporte de colesterol, sino que el colesterol plasmático total disminuía a lo largo de las semanas de consumo de jamón curado, en este caso. Y no solo se vio con el colesterol total, también se vieron reducciones significativas tanto en triglicéridos como en el colesterol LDL, el malo. Con lo cual, no solo es que no tengamos este aporte, sino que se está viendo cierto efecto protector frente a estas concentraciones de colesterol plasmático y de este perfil lipídico que encontramos a nivel de sangre. Da una buena sensación. La próxima vez que vayáis al médico con el colesterol alto y os diga jamón cocido, aquí hay un estudio que dice que yo jamón curado. Ya hablaremos más adelante. Bueno,
Hemos hablado de minerales, hemos hablado de hierro, podríamos haber hablado de zinc, podríamos haber hablado también de otros compuestos inorgánicos como el calcio, pero no tenemos tiempo. Hemos hablado de proteínas, hemos hablado de lípidos. Vamos a hablar ahora de vitaminas. Y las vitaminas, bueno, pues el gran grupo de vitaminas de interés en productos cárnicos son las vitaminas del grupo B, B1, B2, B3 y B6. Todas ellas las aporta el jamón curado en cantidades suficientes para que no tengamos deficiencias, pero la gran protagonista va a ser la vitamina B12. ¿Por qué? Pues porque es una vitamina que es verdad que está en prácticamente todos los alimentos de origen animal, pero no está, igual que decimos que el colesterol no estaba en los alimentos de origen vegetal, no está en los alimentos de origen vegetal. Y esto tiene una repercusión importante en la salud, sobre todo de los veganos. Un vegano que debuta y tenemos una simulación, realmente esto no es de un estudio, esto es una simulación de lo que le pasaría a un vegano que de repente dice, a partir de mañana no como nada de origen animal, y va pasando el tiempo. La vitamina B12 nos va a proteger contra dos síntomas principales, la anemia megaloblástica y problemas neuronales. Y como veis, la anemia megaloblástica se produce en un estadio más temprano. Cualquiera de nosotros que deja de comer carne, pues lo normal es que lo primero que nos diagnostica es un problema de anemia. Cuando se analiza el tipo de glóbulos rojos, cómo están los glóbulos rojos, nos dicen anemia megaloblástica. Ya sabes, tienes que tomar vitamina B12 y es muy fácil. ¿Pero qué ocurre con un vegano? Pues que como está tomando muchos vegetales, tiene una gran cantidad de fólicos, B9. Y la B9 compensa las necesidades de B12 y hace que no se produzca la anemia megaloblástica. Eso significa que un vegano no va a tener anemia, pero llegará a un punto en que llega al punto de efectos neurológicos que algunos de ellos pueden ser irreversibles sin aviso. Es decir, cualquiera de nosotros nos avisa antes y a estas personas no. Quizás por eso hay un grupo de veganos en España, y no es coña, entonces es cierto, que son veganos, pero excepcionan con jamón ibérico de bellota. Y lo hacen muy bien, ¿eh? Hay que felicitarlo. Por algo será. Hasta ahora, la base nutricional la tenemos muy clara, vitamina B12, perfil proteico, el hierro y los minerales. Pero llegamos a la pregunta incómoda. ¿Podemos relacionar el jamón curado con alguna de estas patologías? Y aquí es cuestión de pinchar y arrastrar. Para el cáncer, el riesgo cardiovascular, la obesidad, la enfermedad renal, hay más. Hemos metido una enfermedad de nuestros días, la envidia, que es muy mala, pues ponerla también ahí. Simplemente pincháis y arrastráis, lo vais moviendo, tenéis 30 segundos. Como vamos mal de tiempo, la encuesta la vamos a cortar y deciros que todos los que habéis puesto la envidia en malo está muy bien y todos los que habéis puesto el resto en bueno debería de estar bien. Aquí esto se ve que no está... Ah, ya sí, ya 62 puntos Roberto, Andrés Martín 54, Enrique 40. Vamos bien, ahora sí estamos puntuando bien. Y ahora viene la parte fea. La parte de que cuando yo estuve en el Congreso del Jamón o cuando estuve en la primera sesión de esta asociación y estuve hablando de salud, decía, oye, la hipertensión, el riesgo cardiovascular, los problemas renales, ahí están. Y casi no lo podemos discutir. ¿Cómo afecta? Como vamos más de tiempo, no vamos a lanzar la encuesta, pero todos hemos pensado alguna vez, si tenemos problemas de hipertensión, me tengo que moderar en el consumo de jamón. No la lanzo ni siquiera la encuesta y vamos a seguir. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, el jamón, para que no se me estropee durante el proceso, recuerdo a mi compañero Paco León, que hizo el estudio de los días de sal que tenía que estar el jamón para que no le entrara la cala, es imprescindible que salemos el jamón. Y, por tanto, ese sodio está demostrado que tiene un efecto sobre la tensión arterial. Hemos intentado bajarle la sal al jamón, algunos se estropean y aquí no hay remedio. ¿O sí hay remedio? Pues parece que sí. Vamos a hablar de algunas de las evidencias científicas más actuales en cuanto a jamón y salud. Y si hablamos de jamón y salud, el estudio por excelencia del que tenemos que hablar es de la Cortesum, de la Universidad de Navarra, que es el estudio más grande y más relevante que se ha hecho epidemiológico hasta el momento relacionando jamón, consumo de jamón curado y salud cardiovascular más concretamente. Y en este caso estamos hablando de un estudio con más de 13.900 personas durante una mediana de años de 11 años de seguimiento, con lo cual tenemos muchísimos datos. ¿Y qué se observó aquí? Pues se observó que
no había ningún tipo de efecto sobre la hipertensión, no había ningún aumento en estas personas que estaban consumiendo jamón curado. Es más, se vio una pequeña reducción de un 12% en aquellos individuos, en aquellos participantes que estaban consumiendo más de 5 raciones a la semana con respecto a los que estaban consumiendo una ración a la semana. Además de estos estudios, Montoro y García, que ya lo he mencionado antes, no solo hicieron el estudio del colesterol plasmático, sino que también evaluaron la actividad antihipertensiva del jamón en participantes que eran prehipertensos, es decir, que podían tener una tendencia a presentar hipertensión en un determinado momento de su vida. En este caso, el efecto fue neutro. No se observó ni un aumento ni una disminución de la presión ni diastólica ni sistólica. Pero es que en 2022 repitieron el estudio con personas que sí tenían factores de riesgo cardiovascular y lo que se observó fue una disminución de la presión tanto sistólica como diastólica tras el consumo, 24 horas después del consumo de jamón curado. Entonces, no está tan clara la evidencia con la hipertensión. ¿Y esto qué es? Porque no tiene tanta sal, al final no tiene tanto sodio. ¿Qué está pasando? Pues no, la sal está ahí, el sodio está ahí y eso es innegable. Pero ¿qué ocurre? Que se ha visto que existe una serie de compuestos que se denominan péptidos bioactivos que tienen, algunos de ellos, la capacidad de inhibir esa enzima que tenemos ahí, la ECA, que es una de las enzimas principales que van a participar en los mecanismos de regulación de la presión arterial en el cuerpo humano, principalmente por la formación de vasoconstrictores y la inhibición de vasodilatadores, con lo cual al inhibir esta enzima está favoreciéndose o evitando que se suba esa presión arterial. ¿Y estos péptidos bioactivos de dónde salen? ¿Se le adicionan en algún momento de la elaboración del jamón y no lo sabemos? Para nada, son unos compuestos que se van a formar naturalmente a raíz de la degradación de la proteólisis por la acción de las enzimas de las proteínas propias del músculo del cerdo. ¿Vale? Son pequeños fragmentos de proteínas que resulta que van a tener cierta capacidad beneficiosa y que se está viendo que pueden tener un perfil positivo para la salud más allá del aporte que tengan. Y estos compuestos además se van a producir cuanto mayor sea el proceso de curación, de maduración, mayor cantidad de estos compuestos y mayor variedad de ellos. Por lo tanto, en estos jamones ibéricos de una curación de más de 24 meses estamos teniendo una gran proporción de estos compuestos. De todas maneras, no vamos a lanzar el grito en el cielo, tranquilidad, paciencia, porque todos estos estudios se hacen con cantidades moderadas y con una cantidad regulada enmarcada dentro de una dieta equilibrada. Y más mediterránea. Dieta mediterránea. Por lo tanto, no estamos hablando ahora de, nos han dicho en el Congreso, vamos a echarnos jamón porque es buenísimo. Siempre dentro de unas cantidades moderadas. Le vamos a comprar lo de la hipertensión, pero ¿y el riesgo cardiovascular y cerebrovascular? El problema de que podamos tener se nos forme un trombo o que las arterias empiecen a disminuir, porque lógicamente esto está muy relacionado con las carnes procesadas. ¿Qué nos tiene que contar de esto, Alicia? Pues también hay evidencia científica sobre esto. Y ya hablábamos de que no hay tanto aporte de colesterol y no hay tanto aumento del colesterol plasmático, pero es que además otros estudios, como Saban Ruiz en 2017, trabajando con jamón ibérico, con 50 gramos al día durante 6 semanas, observaron también que se disminuían ciertos factores o ciertos marcadores de la producción de trombos. Y además también se observaba que las personas que consumían el jamón de forma regular tenían una mayor elasticidad de los vasos y por lo tanto permitían una mejor gestión del flujo sanguíneo. Entonces estamos hablando de que aquí tampoco hay mucho más que tirar. Además también tenemos el perfil lipídico del que hemos estado hablando, con el ácido oleico, con este olivo con patas que tenemos. Estamos hablando de que el jamón ibérico puede considerarse el segundo alimento con mayor contenido de ácido oleico de la dieta mediterránea, después del aceite de oliva. Por lo tanto, el perfil que tenemos de ácidos grasos monoinsaturados con las bondades que estos tienen para el perfil lipídico y para la aterosclerosis, esto se une también al contenido de tocoferol, que también se ha visto que puede prevenir la disfunción endotelial vascular y la aterogénesis, es decir, la formación de esas placas que van a provocar la aterogénesis y la constricción de nuestras arterias. Y otra cosa que a nuestro amigo Juan Luis le va a gustar es que el ibérico que come bellota además incorpora algunos polifenoles que también tienen esta actividad,
Con lo cual, aquello de que estamos hablando de jamón curado, sí, pero el ibérico con hay que bellota ponerle al apellido. tener... Ibérico de bellota es el que va a tener todos estos componentes para favorecer este perfil. ¿De la corte Sun vas a contar algo? La corte Sun también tiene, por supuesto, al hablar de la corte Sun, ya os he dicho que era el estudio más grande de salud cardiovascular y de jamón, y por supuesto también observaron este perfil. Algunos de los resultados que he mencionado son de la corte Sun. Estamos hablando además que es que los péptidos bioactivos siguen ahí, es que los péptidos bioactivos no van a tener solamente ese efecto ante la antihipertensión, sino que también hay algunos de ellos que se ha visto que tienen un efecto protector frente a la protección frente a la formación de estas placas de aterogénesis y por tanto una protección frente a favorecer la vasodilatación. Todo lo que tiene, vamos en pro del consumo de jamón. Sigue. La pregunta la vamos a saltar, con vuestro permiso, porque vamos mal de tiempo. Ay, aquí sí que la hemos fastidiado. Que sí, que no me sube la tensión, que no me sube el colesterol, que me protege, pero es grasa, es proteína, tenemos que poner peso, ¿no? ¿Qué me cuentas de la ganancia de peso? Pues yo me sigo apoyando en la corte Sun, que en este caso, pues con un estudio derivado de ellos, con más de 13.200 personas durante promedio de 5 años, se les siguió y se observó de forma contundente que aquellos que consumían jamón curado no presentaban un aumento de peso. Con lo cual, no podemos estar asociando el consumo moderado de jamón curado a un aumento per se del peso. Y esto además me voy a apoyar en todo lo que has estado comentando. Es que estamos hablando de que es un producto que dentro de los productos cárnicos tiene un contenido calórico, un aporte calórico que no es tan elevado. Y más aún si somos de estos que le quitamos un poquito de tocino. Estamos hablando de unas 250 kilocalorías por 100 gramos. Estamos hablando también de que es un 30% de proteína, con la capacidad saciante que tiene la proteína, que no tiene tanto las grasas o los carbohidratos. Por tanto, se trata de un alimento muy completo que va a favorecer que no se vean estos resultados de aumento del peso tras su consumo. Saltamos la encuesta. Hemos preparado un montón de encuestas. Sí. Con lo que yo arranqué, eso ya es imbatible. La Organización Mundial de la Salud nos dice que las carnes procesadas son cancerígenas por clasificación, por mucho que aquí la mayoría hemos intentado decir que no, pero estamos ahí en este grupo, ¿no?, de carnes procesadas. ¿Es cancerígeno el jamón? A ver, es innegable que el informe IARC clasificó el jamón dentro de las carnes procesadas y, por lo tanto, como un potencial carcinogénico, no per se, sino por el tipo de compuestos que se van a ir produciendo durante los procesos de elaboración de las carnes procesadas. ¿Qué ocurre? Que el jamón ibérico, el jamón curado, tiene una particularidad en cuanto al proceso, que no va a casar bien con esta clasificación que nos da IARC. Por un lado, uno de los principales factores que convierten a estas carnes en potencialmente carcinogénicas es la producción de aminas heterocíclicas, que en el caso del jamón curado no se producen porque no hay aumentos intensos de temperatura, no se somete a temperatura el jamón durante su elaboración, con lo cual no vamos a tener este problema. Pero es que, por otro lado, también tendríamos el factor de riesgo de la formación de hidrocarburos aromáticos policíclicos que se forman durante los procesos de ahumado de algunas de las carnes procesadas, que tampoco se dan durante el proceso de elaboración del jamón. Con lo cual, aquí ya tenemos dos factores de riesgo que no nos encajan bien en la producción del jamón, en la elaboración del jamón. Además tenemos el tema de los nitritos, que supongo que nos suena. Sabemos que se utiliza como conservante por su potencial antioxidante, que nos permite evitar esa oxidación lipídica y, por tanto, pérdida de calidad sensorial, y también que favorece la estabilidad del jamón. Pero nos preocupa la formación de N-nitrosos, que sí que tienen ese potencial carcinogénico, esa nitrosamina, por iteración de los nitritos con las proteínas. ¿Qué ocurre? Que en las condiciones que se producen la elaboración del jamón, se está trabajando a pH en torno a 6. A esos pH, la capacidad reactiva que tienen los nitritos es mínima, es menos de un 1%, con lo cual da lugar a que se produzca una cantidad ínfima de N-nitrosos, que estamos hablando de menos de 4 microgramos por kilogramo, que es algo totalmente controlado y aceptado en Europa. Así que con esto tampoco contamos. ¿Qué reflexión vamos a llegar con esto?
en que no todas las carnes procesadas son iguales. No podemos englobar el jamón curado dentro de esta amalgama de alimentos fundamentalmente por la forma diferente de elaboración y porque tenemos que evaluar también la matriz de la que partimos, que no nos va a presentar el mismo tipo de compuesto y los mismos factores de riesgo para considerarlo carcinogénico. Con todo esto, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Podemos decir que el jamón curado, el jamón ibérico, podría ser un alimento funcional? Pues tiene todas las papeletas para serlo. Hemos hablado de la composición de compuestos, de péptidos bioactivos, que nosotros hemos mencionado unos poquitos y algunos de los principales efectos, pero hay muchísimos con multitud de efectos y todavía se siguen estudiando y caracterizando nuevos. Tenemos también ese potencial antihipertensivo de protección de los vasos arteriales, la protección frente a la aterogénesis. Tenemos un perfil de compuestos monoinsaturados maravilloso, pero es que además tenemos esa mejora de la biodisponibilidad porque estamos mejorando la forma del hierro para su absorción, los péptidos están favoreciendo la absorción de otro tipo de compuestos, tenemos la presencia de ácido oleico. Tenemos un producto ante nosotros que tiene muchísimos potenciales beneficios. Nos saltamos la encuesta también. Y esto ya. Y aquí hay un elemento que también tenemos que tener muy claro. Hasta ahora, el producto cárnico por excelencia, el que promovíamos como el más saludable, era el jamón cocido. El jamón cocido, en el estudio SUN, ha quedado bastante mal en relación a hipertensión, en relación a riesgo cardiovascular. Sin embargo, se demuestra que tenemos un efecto del jamón curado mucho mejor, un perfil más saludable que el jamón cocido. Y esto hay que tomar ya nota. Cuando hablamos de la corte SUN, estamos hablando de casi 14.000 personas durante un periodo de tiempo muy largo. Pensad que el Predimed, que es el estudio más difundido del mundo, estaban hablando de 7.500 pacientes durante 5 años. Es decir, que estamos hablando de un estudio epidemiológico, pero mucho más robusto. Y además de esto, también tenemos que dar un pequeño detalle. La mayoría de los estudios no pueden concluir, o la mayoría no concluyen, pero sí apuntan de que el perfil de jamón ibérico de bellota da mejores prestaciones de casi todo lo que nos ha contado Alicia que el serrano. Fundamentalmente por matriz, por la materia prima y, segunda cuestión, por los tiempos de curación. Los tiempos de curación largos van a favorecer la creación de esos compuestos bioactivos que hoy en día son un auténtico arsenal para nuestra salud. Por tanto, matriz, alimentación más curación son elementos fundamentales que van a definir esos efectos beneficiosos. Estamos en una jornada en la que estamos poniendo en valor los jamones de calidad. No en vano, ya no es solamente una cuestión sensorial, una cuestión organoléptica, de prestigio, de cultura, sino que estamos viendo que el seleccionar este tipo de productos tiene también un efecto sobre nuestra salud. Ahí tenéis un poquito las evidencias sobre el ibérico de bellota y queda la parte de preguntas del público. No hemos podido porque nos dieron muy poquito tiempo, pero, por ejemplo, hay estudios ya con diabetes tipo 2, en los que se demuestra que el jamón ibérico de bellota podría mejorar la resistencia a la insulina o la cantidad de glucosa, sobre todo durante el ayuno nocturno. Y hay muchos estudios incipientes. En temas de riñón también hay estudios que demuestran que no tiene ningún efecto perjudicial, sino que incluso mejora la función renal. Por tanto, es un mundo apasionante del que creo que debéis de hacer eco y difundirlo. Y se lo decís, que lo hemos contado nosotros, estamos aquí dando la cara, pero no lo hemos hecho nosotros los estudios vienen del aval científico. Llega la hora de las preguntas.